Mi nombre es David Gurullu y quería darnos algunos avisos antes de comenzar este segundo conversatorio. Como saben, aquí tenemos dos modalidades. Una modalidad que es la parte cerrada, que es para los que fueron seleccionados para trabajar desde el diplomado, como equipo del diplomado, y otra parte que es la sesión abierta. Esta es la segunda sesión abierta que tenemos y es la primera sesión del módulo 2. Y la tercera ya para los que están del diplomado. En ese sentido, tenemos un aviso que es para los que están dentro del diplomado, que vamos a hacer una sesión extra, precisamente para las organizaciones que nos acabaron a presentar. No es la que se va a presentar en la reunión pasada, se va a presentar. Eso para tener una cartografía completa de todas las organizaciones que están trabajando con nosotros en el equipo de diplomado. Y en ese sentido vamos a tener una publicación, esto sí para que todo el público en general las pueda ver, de las organizaciones que están dentro del equipo, las organizaciones que están certificadas dentro del diplomado. Y otra cosa importante también que en ese sentido vamos a tener a presentar un formulario para que lo vayan teniendo en cuenta, para que las organizaciones que están inscritas dentro del diplomado lo vayan llenando. Cuando esté dispuesto ese formulario, le vamos a dar aviso por medio del correo. Lo otro es que las sesiones que están abiertas al público, como esta y como la inauguración y como las siguientes que van a ser abiertas al público, van a estar dispuestas también en la página, ¿sí? Estas sesiones también les avisaremos cuándo van a estar dispuestas, pero la idea es que esas también sean dispuestas al público en general, porque ese es el motivo de estas sesiones que sean abiertas, ¿sí? Precisamente para que no solamente las organizaciones que están dentro del diplomado las puedan visualizar, sino también las que están inscritas para sesiones abiertas, y también para cualquier organización que no fue seleccionada o que las vea que tenga el deseo de verlas, ¿sí? Para que sea también transparente y para que tenga también compartido los saberes con gente que no está dentro del diplomado. Eso nomás, quería darles esos avisos, y quería entonces darles el agradecimiento por estar en esta sesión. Ya completamos 50 participantes, por lo cual es grato saber que el diplomado ha llegado a tanta gente, que el diplomado se ha difundido muy bien, y esto da motivo para felicitarlos a todos por buen trabajo que han hecho y por un buen reconocimiento que hemos tenido como diplomado. Quería darle la palabra entonces a Marcelo para que comience entonces la conversatorio de territorios que pueden vivir en Abtayala. Gracias. Hola, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a este inicio, inauguración del segundo módulo de nuestro diplomado, Territorios y la construcción de territorios para el buen vivir. Hoy día vamos a desarrollar una primera aproximación, ¿cierto?, a los temas que nos competen. Básicamente quisiera en primer lugar presentarles los objetivos centrales de nuestro módulo, ¿ya? Para luego pasar a hacer los primeros temas de introducción sobre buen vivir y algunas cuestiones vinculadas a la producción de participación en los territorios, algunas herramientas de participación del territorio, para que luego abramos un espacio de conversación, de diálogo respecto a algunas dudas, comentarios que puedan surgir, ¿ya? En primer lugar, entonces, quisiera decirles que nos anclamos, podríamos decir, al gran objetivo que tiene este diplomado, que tiene que ver con tratar de favorecer, de fortalecer la asociatividad entre ustedes, entre todas y todos ustedes, que son actores territoriales relevantes, para poder producir algunos espacios de encuentro, entregar herramientas para la gestión territorial, participativa, y aquí el elemento interesante es que sitúe
una de las categorías yo diría que está apareciendo fuertemente desde los propios movimientos sociales y que ya ha venido apareciendo en América Latina, que tiene que ver con el tema del buen vivir como horizonte, ¿cierto?, de lo social, en vista también del proceso constituyente que se inicia, bueno, que ya se ha iniciado con toda la movilización social y popular que ya todos y todos conocen acá en Chile. Entonces, en este marco es que este módulo se propone comprender y ampliar de alguna otra manera las nociones de territorio en tanto construcción sociocultural y comunitaria para el ejercicio de la gobernanza democrática, ¿ya? Este es un primer componente importante que tiene que ver con el tema de territorios, territorialidades, nuevas territorialidades, para poder clarificar a qué nos vamos a referir cuando activamos la categoría de territorio. Y también nos importa mucho en este módulo internalizar, que ustedes puedan conocer, internalizar, intercambiar, ¿cierto? Saber respecto a metodologías y herramientas que tienen una orientación más práctica para el desarrollo participativo y la articulación territorial, que es nuestro gran desafío de cara a lo que estamos viviendo. Ese es un segundo componente importante que estructura, ¿cierto?, este módulo, y también el tercer componente tiene que ver con entender, y aquí nos vamos a remontar un poco a elementos históricos de entender las diferentes perspectivas y dimensiones del buen vivir desde Abya Yala, ¿no? O América Latina, que sería el término colonial con el cual se ha denominado nuestra región. Y todos estos tres principales componentes, tanto de las nociones sobre territorialidades, las metodologías y herramientas más prácticas, y el desafío de cómo integrar una perspectiva del buen vivir para leer nuestros territorios, vamos a tratar de hacer una bajada a través de fortalecer el trabajo práctico con ustedes, en espacios, ¿cierto?, de grupo, donde vamos a ir trabajando, para, de alguna otra manera, poder conectar, aplicar los contenidos a una reflexión colectiva, ¿cierto?, sobre la construcción o potencial construcción de una agenda territorial de cara al proceso constituyente. Es decir, ese es nuestro gran desafío en este módulo, que, como les decía, se estructura en estos cuatro grandes componentes. Yo voy a pasar ahora, nos vamos a presentar quiénes somos los responsables del módulo. En mi caso, yo soy Marcelo Rodríguez, estudié psicología en la Universidad del Paraíso, luego me fui a vivir a Ecuador, ¿ya? Por eso mi vinculación también con el tema del buen vivir, me fui a vivir el 2008 a trabajar a Ecuador, estudié y trabajé en las escuelas de psicología, en términos de psicología comunitaria, y luego me fui a Brasil, ¿cierto?, a Río de Janeiro, a trabajar y a desarrollar el doctorado. Me titulé el año pasado, y bueno, y me integré a través de concurso público a la UPLA en noviembre del año pasado. Así que esa es un poco mi presentación en términos de la profesión, ¿cierto? Y mi interés por los estudios interdisciplinarios, ¿cierto? Subjetividad, etcétera, tienen que ver con la posibilidad de aportar con algunas experiencias propias también en esta cuestión vinculada al horizonte de lo social que puede ser el buen vivir o los buenos vivires, ¿cierto? Y los convivires que vamos a comenzar a trabajar estos elementos. Quisiera ahora pasarle la palabra a Patricia Boyko, que se va a presentar también, y luego vamos a continuar. Buenas tardes, amigas, amigos de la universidad, a todos quienes van a participar de este diplomado. Muy contenta de estar acá. Es la segunda vez que voy a participar. Estuvimos también en la primera versión del diplomado, así que in situ, no en pandemia, in situ. Así que ahora estamos explorando esta nueva forma de conversar y de compartir nuestros saberes. Soy Patricia Boyko, trabajo desde hace 33 años en SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación, que es una ONG muy antigua en el país, surgió en la época de la dictadura. Soy antropóloga social, peruana. Mi trayectoria en el Perú ha estado vinculada al mundo andino. Trabajé particularmente en Ayacucho, y de ahí vine a estudiar acá y me fui quedando, ya pasaron más de 30 años, y bueno, viva la multiculturalidad. Algunos chilenos se van a Ecuador a estudiar en la Bella Yala, así que yo me vine por acá, y aquí estamos, compartiendo.
Lo mío siempre ha sido el trabajo territorial, el trabajo con las organizaciones sociales. Mi desafío personal ha sido siempre traducir o poder traducir conocimientos populares hacia la academia y pedagógicamente trabajar las nociones, los conceptos que se trabajan en la academia para que las personas que no estamos metidas en eso, sino que estamos en el día a día construyendo, haciendo nuestras organizaciones, podamos entender y comprender y ampliar nuestros marcos, digamos, de comprensión de la realidad en la que estamos y no sentirnos que estamos como aplastados por la forma como nos dicen que es el conocimiento y cómo qué es el desarrollo, etcétera, etcétera. Desde el año 2003 tenemos unos proyectos de escuelas de líderes de ciudad en la ciudad de Talca, donde hasta ahora sigo trabajando, y ha sido en alianza con actores locales, ONGs locales, y a partir del año 2013 con Sociología de la Universidad Católica del Maule, en particular con mi colega y amigo Francisco Letelier, que no sé qué ha pasado, que no ha aparecido hoy día en la reunión, pero con Pancho trabajamos mucho este proceso y esta reflexión sobre los territorios, la participación, etc. Así que nada, muy contenta de compartir, agradezco nuevamente la invitación y espero que podamos enseñarnos entre todos algo sobre esta noción de territorio, nuestro rol, nuestro protagonismo, y sí, como decía Marcelo, aprovechar esta coyuntura histórica del país, de que estamos a puertas de poder participar y plasmar en una constitución que debe reflejar, digamos, la sociedad que queremos y por lo tanto también el papel que debemos tener las organizaciones sociales, comunitarias y vecinales en la estructura de poder en esta sociedad. Hasta ahí. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y también pedimos las disculpas del caso, que Francisco ha tenido algún problemita por ahí. De todas maneras, vamos a contar con él el próximo módulo, que le vamos a dar continuidad al tema de, que va a trabajar el tema de territorialidad y territorio en general, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación de hoy. Vamos a partir de lo más histórico, digamos, hacia una cuestión más aplicada que, como les decía, el sentido es más bien introducirnos a los temas, ya que vamos a luego a desarrollar en mayor profundidad de cara a los otros módulos que se nos vienen en este tiempo hasta, digamos, fin de año, ¿cierto? Y parte del próximo año. Así que eso, yo voy a compartirles en la pantalla, traje una presentación, ¿ya? Para que podamos ir organizando de mejor manera algunas ideas que puedan ir quedando, digamos, en ustedes o generando algún tipo de reflexión. Como les decía, mi relación con el tema del buen vivir tiene que ver con digamos, mi vinculación a procesos populares también en el Ecuador. Yo llegué el 2008 al Ecuador justo cuando se aprueba la Constitución y comienza todo un proceso político de elaboración de planes de desarrollo del buen vivir en el Ecuador, y también de trabajo directo popular con organizaciones para la construcción de barrios del buen vivir y algunas investigaciones que hicimos en esa área, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo logré conectarme, y para mi sorpresa muy interesante que volviendo a Chile, después de 11 años de estar afuera, me encuentro con que la categoría del buen vivir va apareciendo cada vez con más fuerza. Y bueno, y la idea es un poco traerle algunos elementos para profundizar en la discusión y compartir un poquito algunas experiencias en la cual he podido participar. Así que eso sería. Voy a partir entonces compartiéndoles la pantalla. Cualquier, obviamente, duda, comentario, no tengan ningún problema en interrumpirme, y así vamos un poco también generando una dinámica, ¿cierto?, de conversa, etcétera, lo que a ustedes más les acomode en algún sentido, ¿no? Bien, como les decía entonces, aquí tenemos la idea de los objetivos, y quisiera entonces adentrarme un poco a la discusión respecto de los antecedentes históricos, digamos, o una perspectiva histórica para entender la relevancia y la importancia
que tiene esta categoría o estos saberes, ¿cierto?, respecto a la situación que estamos viviendo. Es decir, yo diría que para poder entender o entendernos desde una perspectiva del buen vivir, tenemos que remontarnos a nuestra historia, ¿cierto?, como región, ¿ya? Entonces, lo primero que me gustaría decirles es que la filosofía, más bien la sabiduría ancestral del buen vivir o de los buenos vivires, dependiendo de la traducción que se pueda hacer, ha estado siempre presente, no es algo nuevo propiamente dicho, sino que ha estado siempre presente en las formas de concebir, de organizar y de reproducir la vida de los pueblos originarios en Abya Yala, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede, o ellos mismos nos vienen a decir que se entiende como una sabiduría ancestral, ¿ya? Una perspectiva de ciertos principios organizadores, cosmogónicos, a partir de los cuales se entiende sus formas de vida en una perspectiva de integralidad con respecto a el mundo que nos aloja, ¿ya? Esto va a tener una diferencia fundamental, ¿cierto?, con respecto a todo el proyecto civilizatorio, ¿cierto?, que se instala a partir de 1492, que es el momento, según Enrique Dussel, por ejemplo, importante filósofo, digamos, argentino que vive mucho tiempo en México, de que la propia configuración de la subjetividad moderna, ¿sí?, se organiza o se define a partir de la conquista. Es decir, el proyecto de la modernidad y el desarrollo de la modernidad capitalista lo datamos o se data desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano, es lo que Enrique Dussel llama conquisto, luego existo, ¿ya? Y esto tiene que ver inmediatamente con un elemento fundamental de la discusión sobre el buen vivir, que es la relación con respecto a la diferencia, ¿ya? O al otro, a la otra, respecto de cómo se posicionaron los conquistadores acá en nuestro continente. Es decir, estamos hablando de un tema que nos acompaña desde que existe la conquista, o sea, digamos que el buen vivir no, o sea, es antes de la conquista, que ha estado siempre presente a través de la sabiduría ancestral, pero que se comienza a poner en tensión, en crisis, respecto de este proceso de dominación de la civilización capitalista, con la configuración de los estados modernos coloniales, que esto lo que se viene trabajando fuertemente en la línea del pensamiento decolonial, ¿cierto?, en la línea de la discusión sobre aquellos aspectos que podríamos decir que se metaforean, o una metáfora bastante interesante para poder entender esto, es como el lado claro y el lado oscuro de la luna. El lado claro de la luna, ¿cierto?, es la modernidad, la idea de progreso, etcétera, y el lado oscuro es toda la violencia, ¿cierto?, que se vino generando y se sigue generando en América Latina, y ahí es una de las cuestiones que es importante entender desde la perspectiva de que estamos frente a una problemática histórico-estructural, ¿ya? Hay un problema estructural en América Latina y que comienza de alguna u otra manera a visibilizarse o a emerger o reemerger con esta idea del buen vivir, y que viene acompañada también de todas las formas de dominación patriarcal, eurocéntrica o eurocentrada, y que tienen que ver con esta visión del mundo moderno capitalista, ¿cierto?, antropocentrada, es decir, centrada en la perspectiva de los seres humanos y no de una perspectiva de integralidad con el cosmos, ¿no? Es decir, aquí hay un choque de civilizaciones muy fuerte, muy importante, que tiene algunas características, ¿no? Y algunas características que hasta el día de hoy, con diversas formas de manifestarse, las tenemos presentes, ¿ya? Tenemos un largo periodo de despojo de los territorios, ¿cierto? Y esto es lo que ha activado un montón de luchas, ¿cierto?, territoriales de todo tipo, donde a partir del proceso de conquista se define por primera vez en la historia del pensamiento la categoría de raza, ¿cierto? Y que es una racialización de los pueblos originarios y una forma de inferiorización también de los pueblos originarios, por lo tanto la justificación de todas las formas de empobrecimiento, genocidio, el epistemicidio, que implica la negación, ¿cierto?, que implica
el ocultamiento de esas epistemologías otras, de esos saberes ancestrales, esos saberes, digamos, también populares, que siguen estando ahí, pero que se intentaron de alguna otra manera negar a través de este dominio civilizatorio del capitalismo histórico, en realidad, el capitalismo realmente existente. Y tenemos toda una dimensión de explotación, que es lo que en la literatura se ha venido hablando respecto de la colonialidad del poder, un poco referido de Aníbal Quijano, ¿cierto? Referido a esta cuestión del concepto de raza, que justifica, por tanto, esta inferiorización de la otredad, de la diferencia, en este caso, de los pueblos originarios. La colonialidad también del ser, que implica un tipo de sujeto, de sujeta, un estilo de vida particular, ¿cierto?, que viene siendo de alguna otra manera promovido por este sistema, y también de una colonialidad del saber en términos de los conocimientos o de la episteme, digamos, entre comillas, científica, porque eso ha variado también en sus concepciones, pero la episteme científica que supone detentar un conocimiento que nos orientaría, ¿cierto?, a un supuesto desarrollo, a un progreso, etcétera, etcétera, que está operando hasta el día de hoy, ¿cierto?, respecto a este largo proceso de avance de la dominación de la civilización capitalista. Pero como todo proceso social implica luchas, ¿cierto?, implica contradicciones, hay un conjunto de resistencias, insurgencias y también reexistencias que lleva un periodo de aproximadamente 520 años. Es decir, aquí estamos ante un problema realmente profundo, que está en nuestras formas también de pensar, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de mirarnos con las otras y con los otros, de muchas veces inferiorizar a la otra o al otro, ¿sí?, respecto de su condición cultural, su condición de origen, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos una problemática bastante importante de visibilizar y que se ha venido desarrollando fuertemente en el ámbito del pensamiento crítico, decolonial, descolonial, etcétera. Eso es como el marco, podríamos decir, de un marco de larga duración respecto de cómo entonces el buen vivir adquiere tanta relevancia y tanta importancia y por qué es pertinente trabajarlo e incorporarlo a una reflexión desde los propios territorios de nuestras propias prácticas cotidianas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto adquiere una connotación interesante desde el punto de vista de América Latina o de Abya Yala, en dos países principalmente, que es Ecuador y es Bolivia, ¿ya? Y que en Ecuador fuertemente, en los años 90, hubieron fuertes movimientos, digamos, una fuerte emergencia de movilizaciones indígenas que por primera vez, podríamos decir, tienen una incidencia o se constituyen como un sujeto político relevante. ¿Y por qué digo esto? En el sentido que se constituyen como sujetos políticos relevantes, lo que no implica que antes no hubiesen tenido importancia como sujetos políticos, sino que se da una cierta coyuntura específica a partir de la cual, ¿sí?, se generan, digamos, una coyuntura específica que a través de el avance de la conciencia con respecto a las nefastas consecuencias del modelo neoliberal que estaba operando en el Ecuador, ¿ya?, y por el tema de tierra, ¿cierto?, por el tema de la defensa de los territorios, el movimiento indígena logra articularse a un movimiento, ¿cierto?, entre comillas, progresista, político, digamos, partidista, o digamos de las formas clásicas del hacer política, para de alguna otra manera buscar elementos alternativos al neoliberalismo. Es decir, es un momento muy importante en el sentido de que se da esta articulación entre estos saberes ancestrales del buen vivir, ¿cierto? Estos movimientos que a través de Alianza País en Ecuador se van articulando y que tienen una cosa bastante clara, que era enfrentar el neoliberalismo, cuestión que nos parece bastante cercano respecto a la situación que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y es ahí entonces donde emergen los procesos constituyentes, aunque hay que recordar que los procesos constituyentes, por lo menos en Ecuador, son más comunes que los procesos constituyentes, que no hemos tenido procesos constituyentes en Chile, digamos, como los que tenemos la posibilidad de vivir hoy en día. Pero lo que sí está claro es que
aquí hay una búsqueda de alternativas al neoliberalismo por la vía política, ¿cierto? Y el buen vivir se ancla a este proceso, se articula las fuerzas sociales, ¿cierto? Y por tanto se logra instalar, y esto tanto para Ecuador como para Bolivia, así en trazo muy general estoy describiendo este proceso, las constituciones del Ecuador, aprobadas en septiembre del 2008, y la constitución de Bolivia, aprobada en el 2009, luego de un largo proceso de discusión y conflictos también, se logra por primera vez definir o impulsar un proceso de reestructuración del Estado orientado hacia un Estado plurinacional e intercultural. ¿Ya? Ese podríamos decir que es uno de los principales, del punto de vista de los procesos políticos y de la posibilidad de reestructuración del Estado, ¿cierto?, a través de procesos de legitimación social y popular como procesos constituyentes con amplias posibilidades de discusión social y popular, que se instala entonces esta idea de lo plurinacional y de lo intercultural que vamos a tratar también de abordar más adelante, digamos, en los próximos módulos. Y esto también se condice con algunas sistematizaciones sobre las principales luchas sociales que estamos viviendo en América Latina, y aquí Carlos Walter Porto Gonçalves, un importante militante y académico, digamos, brasilero, nos plantea en un artículo muy bonito sobre cómo se han ido transformando también las nuevas gramáticas, digamos, de las luchas sociales en América Latina, de un tiempo a esta parte, sobre todo en contra del neoliberalismo. Y estas nuevas gramáticas son básicamente tres grandes dimensiones. Se está luchando por la vida, ¿cierto? Porque obviamente hay una profundización de las contradicciones en términos de la muerte, ¿sí?, en términos del despojo brutal que se hace de los territorios, también una lucha por la dignidad y una lucha por los territorios. Son las tres grandes, digamos, como sentidos que se han venido configurando en función de algunos elementos más semejantes de las luchas que se vienen dando en América Latina. Es en este marco, por tanto, que la concepción del buen vivir, los buenos vivires, las sabidurías ancestrales, ¿cierto?, logran instalarse en la posibilidad de generar procesos de reestructuración del Estado moderno colonial y avanzar hacia un proceso de Estado plurinacional e intercultural que no está exento de contradicciones, y que esto obviamente da para mucho debate, pero por lo menos estos son los elementos para mí más importantes que nos permiten poner en coordenadas históricas, ¿cierto?, y de procesos políticos, por qué el buen vivir ha adquirido tanta importancia y con cierta necesidad para poder discutirlo en estos espacios, sobre todo con organizaciones sociales que de alguna u otra manera están acuñando o están tomando, se están interesando por estas perspectivas que van más allá de una idea de filosofía occidental. Quisiera mostrarles, como para graficar e introducirnos al tema del buen vivir, este fue un trabajito que hicimos con unos estudiantes allá en Ecuador. Les pedimos que discutieran sobre la sociedad actual y que trataran de representarla, digamos, a través de pinturas, de dibujos. Esto es lo que se llama en psicología social las representaciones sociales, que se pueden abordar a través de ciertos dibujos para ir identificando, bueno, qué elementos están presentes en los estudiantes, esos jóvenes urbanos, ¿cierto?, en la ciudad de Quito, en el año 2011, donde estaba fuertemente discutiéndose este tema del buen vivir y los planes de desarrollo del buen vivir, y el buen vivir como parte, ¿cierto?, de un proceso de transformación del Estado, como les decía anteriormente. Fíjense rápidamente los elementos que los jóvenes y las jóvenes identificaban en los estados y de la situación de la situación de la vida en el planeta. Y aquí aparecen simbologías muy importantes, digamos, como pueden ver acá, la violencia, los vicios, la tecnología, ¿cierto?, el corazón aprisionado, el imperialismo, ¿sí?, por ahí la negación de las diversidades sexuales, ¿cierto?, es decir, un Estado fuertemente policial, digamos, o un mundo fuertemente policial que niega la diversidad, ¿cierto? Y eso. Si pueden observar aquí en el lado derecho, arribita, si se fijan, es un mundo que se está quemando, ¿sí?,
donde hay aquí una especie de robot, como si fuese un gran empresario, ¿cierto? Que el mundo está encadenado al poder de ellos, ¿sí? A estas élites, con dinero, ¿cierto? Y ahí uno puede ir identificando algunos elementos bien, bien interesantes, ¿no? Alguna simbología. Y acá, el mundo, como con un signo peso, ¿sí? Y aquí una serie de cuestiones vinculadas a la sangre, ¿cierto? Como manchado con sangre, muerte. Aquí tienen también pisoteando la naturaleza, ¿sí? Tienen aquí algunos elementos de las marcas y del mercado, ¿sí? Como parte del cuerpo, ¿cierto? De este mundo actual, y que lo cual podríamos describir como una crisis de vida, ¿no? Es decir, así lo percibían los estudiantes en ese momento. Y fíjense lo interesante de mostrarles estos dibujos, o para poder clarificar, bueno, y entonces para ustedes, ¿qué sería el buen vivir, digamos? O sea, ¿cómo podrían representar el buen vivir? En función de que estamos en una crisis de vida, otros dicen crisis civilizatoria, en vez de calentamiento global hablamos de caos ambiental, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una situación de crisis fuerte, y bueno, ¿qué era para los estudiantes entonces el buen vivir? Entonces, fíjense los contrastes, incluso en los colores, ¿sí? Y los elementos que van apareciendo. Diálogo de saberes, ¿sí? Todos los elementos más bien de la naturaleza y de cierto equilibrio, ¿sí? Respecto a una especie de hibridación de los elementos propios del desarrollo de las sociedades contemporáneas con respecto a las sabidurías, al equilibrio, ¿cierto? A las expresiones culturales, ¿sí? Esto es una máscara del diablo Uma. Fíjense por acá, a mano derecha arriba también tenemos como elementos de armonía, de aquí las personas están de las manos, ¿cierto? Tomadas de las manos, como dando cuenta un poco de la comunidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Fíjense acá que como que este dibujo de abajo nos muestra como una especie de proceso histórico que viene del capitalismo, ¿cierto? Cómo salir del capitalismo en términos, ¿cierto? De una visión opaca del capitalismo, y que la sociedad del buen vivir nos plantea, digamos, otro horizonte, como que vamos rumbo hacia allá, donde la naturaleza adquiere un lugar central, ¿cierto? Donde la colectividad adquiere un lugar central, donde se pregunta por las clases sociales, es decir, donde el apoyo, la empatía, la articulación, la reconstrucción del tejido social, que es un poco todo lo que ustedes han venido haciendo en sus propios territorios, ¿no? Con sus organizaciones, van apareciendo estos elementos, digamos, que estaban presentes en ese momento, con esos grupos de jóvenes universitarios, ¿cierto? Respecto a esta ideología del buen vivir, digamos, a esta concepción, perdón, de el buen vivir. Hay varias perspectivas, ¿no? Pero se habla principalmente de 13 principios, ¿ya? Y que estos principios, que en realidad no son concepciones intelectuales, no son entendidas como concepciones intelectuales, sino que tienen que ver con una forma de comprender las propias dinámicas cíclicas de la vida que provienen o están presentes en los pueblos ancestrales, ¿ya? Aquí hay una lista de 13 principios, obviamente por tiempo no voy a desarrollarlos todos, pero la idea es que algunos de estos elementos podamos también reflexionar sobre ello y poder trabajarlos en la medida que vamos a ir tratando de leer nuestros territorios a partir de la perspectiva de el buen vivir, que es nuestro gran desafío de este módulo. Se habla más bien de saber, o sea, en realidad aquí hay una apuesta, yo diría, de un tipo de ser humano, ¿cierto?, que necesita una gran transformación, digamos. De revertir ciertos procesos que han venido decantándose a través de este dominio de la civilización capitalista, ¿cierto? Respecto de cómo es nuestra forma de vida, ¿sí? Cómo es que vivimos finalmente. Y por tanto acá hay elementos muy interesantes desde el punto de vista de las distintas actividades de la reproducción de la vida de los propios pueblos, de las propias comunidades, nacionalidades que habitan nuestros territorios, desarrollan algunos elementos importantes en términos de principios, ¿ya?
que está más bien orientado por la perspectiva de la sabiduría, ¿ya? Del saber comer, ¿sí? Del saber comer en términos de, y aquí lo vamos a trabajar también en el módulo que tiene que ver con el tema de las formas más saludables de incorporar nuestra relación con respecto al entorno y a la alimentación y a la calidad de los alimentos en términos de procesos saludables. Saber beber, saber danzar, ¿sí? Cada uno de estos principios tiene una tremenda sabiduría y un tremendo desarrollo que está, podríamos decir, orientado entonces a constituirnos como sujetos en armonía con el cosmos, en armonía con la naturaleza, que en realidad nosotros somos naturaleza. No es que nos ponemos fuera de la naturaleza ni que somos parte de la naturaleza. Esa es una diferencia importante desde el punto de vista de cómo se piensa la relación occidental respecto de nosotros como seres humanos y la naturaleza, aquello que está fuera de mí. Yo individuo, la naturaleza fuera, por lo tanto la naturaleza puede ser un objeto y como objeto, en tanto, yo puedo usar esa naturaleza para devastarla o no, pero establezco una relación, ¿cierto?, como algo que está fuera de mí. Desde esta perspectiva, en realidad nosotros somos naturaleza, ni siquiera somos parte de la naturaleza. Nos concebimos como naturaleza y por tanto cualquier tipo de afectación a la madre tierra, a la Pachamama, ¿cierto?, es una afectación a nosotros mismos, porque somos parte de una, digamos, somos naturaleza y por tanto cualquier tipo de afectación, como todo está relacionado con todo, va a tener un impacto directo respecto de nuestras formas de vida y es un poco lo que en general los pueblos originarios vienen resistiendo respecto de esta sabiduría y estos modos de vida. Saber dormir, saber trabajar. Aquí el trabajo no se plantea desde el punto de vista del trabajo como nosotros lo conocemos y de la lógica de explotación del trabajo, para que ciertos grupos detenten de las riquezas que producen las y los trabajadores. ¿Ya? Es un trabajo que de alguna manera se entiende desde el punto de vista de la colectividad, o sea, trabajamos todos desde el punto de vista de la laboriosidad para el bienestar colectivo de nuestras comunidades, para el bienestar colectivo de la sociedad, ¿sí? Saber meditar. La meditación acá no es como la idea, muchos pueblos originarios también meditan caminando y meditan cantando, cantan a las piedras, a los abuelos, es decir, es realmente otra forma, ¿cierto?, de entender la meditación respecto de este sentirse integrado, ¿sí?, y no sentirse ajeno a aquello que está fuera, porque todo vive y todo es sagrado, ¿sí? Fue bien significativo para mí poder tratar de entender estas cuestiones porque uno inevitablemente está atravesado por esta racionalidad colonial, ¿cierto? Esta racionalidad moderna que nos atraviesa de alguna otra manera nuestras formas de pensar. Saber pensar, saber amar y ser amado, ¿ya? Saber escuchar, hablar bien, saber soñar, saber caminar, saber dar y saber recibir. Son los 13 principios que de alguna otra manera configuran lo que podríamos decir elementos de la sabiduría ancestral en términos de el buen vivir, pero que no solo, y de acuerdo a lo que yo estuve planteando anteriormente, no solo se queda en las comunidades, sino que también se plantea como un horizonte de lo social, como un proyecto histórico y político que se ancla con estas formas diversas de saberes, ¿cierto?, de respeto a la diversidad, de tratar de romper con las formas jerárquicas de relacionamiento humano, ¿ya?, y que han sido parte de procesos políticos y han entrado en el ámbito de los procesos políticos concretos en el caso de Ecuador y de Bolivia. ¿Cómo se vive? Esta es una propuesta de Luis Maca del Ecuador, que han venido desarrollando un elemento que es fundamental, además de lo histórico, además de los principios, es el elemento de lo comunitario y de la comunidad, que es un elemento fundamental del punto de vista del buen vivir, y que, digamos, es donde se pone en juego el conjunto también de formas de relacionarnos, de formas de entendernos entre nosotros los seres humanos con cierta idea de complementariedad y de integralidad, pero no desde una perspectiva propiamente antropocéntrica como es la modernidad capitalista, sino más bien bio o ecocéntrica, ¿cierto?, vinculada, digamos, a esta noción de
integralidad del ser humano con respecto a su propia naturaleza y por lo tanto su integración al mundo ecológico, digamos, al mundo en su totalidad, en su cosmovisión, digamos, más amplia que mi propio ser o mi propio yo, ¿ya? Entonces es en lo comunitario donde esto tiene bastante posibilidades para poder reflexionar con ustedes sobre cómo se configuran estos territorios comunitarios, que es el Ayllu, digamos, la comunidad, y se van actualizando estas ideas de reciprocidad. De hecho, hay elementos fuertes con respecto a otras formas de propiedad, como es la propiedad colectiva, que está presente en los territorios, digamos, de los pueblos ancestrales, por ejemplo, en el Ecuador y en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia, contra el proceso de Evo Morales se dio gran parte, se hizo todo un proceso de entrega de tierras también para hombres y mujeres, campesinos e indígenas, para poder trabajar y regularizar su proceso de trabajo en las tierras, con una idea de convivencia con la naturaleza en armonía, y una cuestión interesante que tiene que ver con las formas de toma de decisiones, que también la podemos observar quizás con otras características, pero sí en el mismo sentido que en la visión asamblearia o asambleísta de la toma de decisiones, dado que la perspectiva que se tiene desde el buen vivir de lo comunitario en términos de la toma de decisiones, de la idea de consenso, tiene que ver con tratar de escuchar, y esto tiene que ver con el escuchar bien, digamos, tratar de escuchar y entender, ¿cierto?, a las razones de las otras y de los otros respecto a ciertas ideas que puedan tener sobre una problemática específica. Es decir, los consensos están dados por esta perspectiva de escucharnos entre nosotras y entre nosotros, ¿cierto?, y poder desde ahí definir que el criterio principal para la toma de decisiones es el bienestar de la comunidad, ¿sí? No es el interés personal por sobre el interés colectivo, es todo lo contrario, ¿ya? Y por tanto, muchas veces puede pasar de que existan ciertas razones más potentes y que implican ser repensadas y conversadas para llegar a estos consensos, pero que no es la idea de consenso como a lo mejor lo podamos entender desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Donde operan otras lógicas, ¿cierto?, quizás de la política tradicional, sino más bien de que el valor, digamos, el principio que orienta los consensos tiene que ver justamente con el bienestar colectivo, el bienestar común, digamos, de la comunidad, en este caso de la Ayllu. Y la responsabilidad social, obviamente, es parte de la configuración, ¿cierto?, de estos territorios comunitarios, formas de territorialidades comunitarias, que de acuerdo a lo que estuvimos escuchando la clase anterior, donde ustedes presentaron sus cartografías, sus fotografías, lo están realmente construyendo, lo están haciendo, están construyendo estos territorios comunitarios, donde se ponen en juego otros valores, contrarios a los valores, ¿cierto?, que son hegemónicos hoy en día en la sociedad contemporánea. Solo aquí quisiera nombrar algunos elementos que los vamos a trabajar más adelante, pero para que como que se entienda de que este proceso del buen vivir se integra a la posibilidad de la construcción de este Estado plurinacional e intercultural. Y aquí hay algunas características que tienen que ver justamente con el carácter comunitario de una perspectiva de un Estado que construya políticas públicas para la vida comunitaria, cuestión que es todo un proceso de transformación, que un horizonte de entender lo social de la perspectiva del buen vivir, que debe ir, creo yo, hacia este carácter comunitario en los territorios, en la configuración de los territorios, para enfrentar también las contradicciones que generan las lógicas tanto del capital, ¿cierto?, como de las y los capitalistas que también operan a través de estas lógicas, ¿no? El pluralismo autonómico, la participación y el control social, estos ya son elementos que reestructuran en la idea de Estado, vamos a entrar en esa discusión también nosotros, la equidad y la alternancia de género, las economías plurales, que se denomina, digamos, como sistemas plurales de economías, ya donde aquí fuertemente se activó, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, el tema de la economía popular y solidaria, con normativas, con leyes, con posibilidades de reinstituir un cierto orden y darle mayor fuerza a esta idea de las economías plurales, y obviamente todo esto en una condición de plurinacionalidad, que a partir de lo cual se va a entender la idea de la interculturalidad, ¿no? Si plurinacionalidad e interculturalidad van ligadas
para poder darle mayor sentido a estas perspectivas de transformación del Estado moderno colonial hacia un Estado plurinacional e intercultural. Para cerrar, quisiera traer acá un poema que lo propuso Patricio Guerrero, que es un antropólogo que hizo un libro muy bonito que se llama El Corazonar. Yo lo conocí, compartí con él en la universidad donde yo trabajaba, la Universidad Salesiana en el Ecuador, y que me pareció, saqué solo 2 extractos que me parecen dos como formas importantes de situar otra forma también de entender esto que estamos hablando del buen vivir, por lo menos en esta introducción muy general, ¿cierto? Una pincelada, y voy a leerles, digamos, estos 2 pedacitos de un gran poema que escribió Patricio Guerrero, y que creo que con esto cerramos un poco las ideas fuerzas que quería compartirles ahora. Más allá de la Marcelo, razón... perdón. ¿Sí? Perdón, Marcelo, ¿el nombre del poema cuál es? Mira, no recuerdo el nombre del poema, pero lo tengo acá, lo saco y te la respondo, ¿vale? ¿Ya? Ya, gracias. Bien, entonces, de hecho se los puedo compartir también al Drive y creo que es mejor para que lo puedan leer en extenso porque es bastante extenso y os traje estos 2 pedacitos. Más allá de la razón, sé que mi identidad la puedo construir solo en la alteridad, sintiendo con amor que yo soy tú y tú eres yo, y que juntos los dos, unidos, somos Dios. Más allá de la razón, de la episteme y la ciencia, la humanidad tejió desde el amor la existencia, aprendiendo del cosmos y de su sabiduría, como ir dando sentido a este reto que es la vida. Más allá de la razón, la interculturalidad enrumba horizontes de vida a otros para la humanidad. Si la colonialidad es muerte, y ahí no tenemos salida, interculturalidad implica descolonizar la vida. No es solo hacer que cambie el episteme y la ciencia, lo que hay que transformar es toda la existencia. La interculturalidad demanda de una gran revolución, pero que empieza primero por nuestro corazón. Muchas gracias. Estoy imitando las expresiones corporales, ahí va apareciendo el amor, va apareciendo las otras sensibilidades, ¿cierto? Va apareciendo eso que estamos tratando de construir en términos de nuestros sentimientos, digamos, nuestras pasiones, que constituyen nuestras posibilidades de horizontes de lucha, y que no solo son nuestras, vienen de una larga historia, como les decía, de América Latina, y bueno, ahí estamos y ahí hay que seguir estando. Entonces, eso. Bien. Entonces, vamos a tratar, ¿cierto? Porque vamos a ver como una especie de... O sea, lo que les quiero decir es que en realidad tenemos un tremendo desafío que vamos a construir colectivamente entre todos y todos nosotros, ¿ya? Que es cómo repensamos el territorio del buen vivir, pero también situándonos en prácticas concretas, de forma en las cuales se activa la participación, ¿cierto? Y la construcción del tejido vecinal, que es la gran experiencia que, digamos, que Patricia y Francisco vienen desarrollando en Talca hace mucho tiempo, y es lo que vamos entonces ahora a pasar a compartirles, y voy a compartir la pantalla, y ahí, Patricia, yo te voy a ir ayudando con la presentación, ¿vale? Vamos a pasar. Marcelo, ¿Sí? está Pancho, ya se Yo conectó. estoy aquí Se conectó. hace un rato. Ya, Tenía perfecto. problemas de conexión, ya. Ya, perfecto. Entonces, seguimos con Francisco. Oye, bueno gracias. Bueno, Dale. alcancé a escuchar casi toda tu presentación, así que estoy más nutrido de lo que es el buen vivir, un tema con el que no estoy muy familiarizado. Les pido muchas disculpas por llegar tarde, no poder ocupar el lugar que tenía que ocupar para la partida de esta introducción al módulo. Tuve un problema tecnológico y lo logré solucionar, pero no alcancé a llegar a la hora. Así que les pido mil disculpas. Y bueno, y agradezco mucho además haber escuchado la presentación de Héctor. Fue muy inspiradora, la verdad. Y veo ahí a amigos y amigas que seguramente están muy alineados con estos temas. Nosotros
al menos lo que hemos hecho en Talca, no tenemos mucha experiencia en esta noción, en esta utopía del buen vivir, en este desafío, en este proyecto. Así que estamos aprendiendo junto con ustedes en esto. Bueno, yo soy, seguramente, ya como que presentamos quiénes somos, ¿no? ¿O hay que decir quién es uno? Preséntate, Francisco, nos presentamos cada uno. Dale. Vale, ya, mira, yo soy Francisco Letelier, soy de Talca, soy sociólogo de formación, muy vinculado al trabajo comunitario desde hace muchos años. Trabajé mucho tiempo en ONG, desde que salí de la universidad, bajo la inspiración un poco de los Amigos de Sur, una ONG histórica de la cual Patti fue muchos años presidenta, Patricia Boy, con la colega que viene después, y con la que vamos a compartir este módulo junto con Héctor. Yo hago clase y trato de hacer investigación y vinculación acá en Talca, en la Universidad Católica del Maule, en la Escuela de Sociología, una escuela relativamente joven. Y bueno, como decía, mis intereses siempre han estado vinculados con la construcción del territorio desde abajo, de la vida comunitaria, tratar de repensar la comunidad, repensar los vínculos comunitarios sin caer en romanticismo ni en inmovilismo tampoco, pensándola como proyecto político también, no solamente como el lugar, digamos, de reproducción de la vida, sino que además como producción de nuevas realidades, de nuevos proyectos políticos y sociales. Ese ha sido como nuestro tema. Y desde el 2000, bueno, con Patti Boyko del 2002, venimos trabajando en formación de líderes, para pensar una ciudad más inclusiva, más democrática, un poco de la perspectiva del derecho de la ciudad. Trabajamos muchos años tratando de hacer formación de liderazgos para la construcción de una ciudad más democrática en Talca y otras comunas de la región del Maule. Esto seguramente lo va a contar Patti más con detalle, pero y el año 2013 nos damos cuenta de que hay ciertos límites en esta idea de formar para la transformación de la ciudad, porque a pesar de que trabajamos con muchas personas durante esos años, cerca de 300 personas, entre el 2002 y el 2013, cuando las personas llegaban a sus territorios, a sus barrios, qué sé yo, se encontraban con dinámicas distintas a las que ellos tenían en la cabeza. Por lo tanto, les costaba implementar porque había gente que no compartía su forma de entender y que estaban en otra. Y el 2013, por esa razón, empezamos a inventar un programa que permitiera trabajar en una escala un poco diferente, que no fuera la ciudad completa, pero tampoco fuera tan pequeña como para encasillar la acción a una población o villa específica. Y empezamos a trabajar en lo que hoy día denominamos territorios vecinales, o territorios comunitarios vecinales, que pueden ser como una unidad vecinal en tamaño. En el caso de Talca es una ciudad que tiene 250.000, 280.000 habitantes, depende de las conurbaciones que se agreguen. Estamos hablando de territorios de unos 10.000 habitantes. Entonces, tratamos de imaginar cómo sería esto de la participación, del empoderamiento, del fortalecimiento de las comunidades, en un territorio que no era ni la población pequeña, ni tampoco la ciudad entera, porque no nos da el cuero, y el espacio intermedio entre la población y la ciudad. Y nos metimos en eso. Así que bueno, estamos en eso, hemos estado en eso los últimos 5 o 6 años. En lo personal yo tuve la oportunidad también entre medio de hacer un doctorado en Barcelona y sobre estos mismos temas. Mi investigación tenía que ver con el papel de los territorios vecinales, comunitarios en la construcción de la ciudad y en la sociedad. Bueno, y hemos estado en esta en los últimos años y hoy día estamos además metidos en cómo colaborar para incorporar esta dimensión del trabajo en la cuestión constitucional. Hace poquito sacamos un documento que se llama Las comunidades y la nueva constitución, que ya les contaremos algo de eso, seguramente en el módulo mismo. Pero bueno, vamos a lo que me corresponde. Yo quiero plantearles 2 o 3 puntos, no muy largos, más bien introductorios, sobre la cuestión del territorio, sabiendo que seguramente muchos de ustedes ya estas nociones las manejan, incluso sabiendo por la lectura que pudimos hacer de las personas que van a estar participando en el diplomado,
que muchas tienen experiencia en trabajo territorial articulado. Hay muchas asambleas coordinadoras, que están dirigentes y miembros y coordinadores seguramente, y personas que participan en este tipo de articulaciones territoriales, que van a entender incluso mucho mejor que nosotros lo que vamos a tratar de explicar, pero igual voy a tratar de hacer una introducción a algunas cuestiones vinculadas a la idea de territorio y cómo esta idea se relaciona con la cuestión que nosotros trabajamos, que es el territorio vecinal o el territorio comunitario. Primero, partir de la idea de que la idea de territorio ha ido cambiando durante su trayectoria como idea, como concepto, ha tenido diversas formas de ser entendido. Hay una clásica que es una forma de entender el territorio como una superficie, ¿cierto? Como aquel lugar donde tienen lugar los acontecimientos, un espacio geográfico, ¿cierto? El territorio donde están las viviendas, las casas, los árboles, qué sé yo, donde se ponen las cosas, ¿cierto? El territorio entendido en su tradición naturalista, en su versión como espacio geográfico natural. Esa es la primera y dominante forma de entender la idea de territorio. Propia de los inicios de la geografía. La segunda forma de entender el territorio es, y que todas estas formas de entender el territorio no han desaparecido, recuerden, conviven hoy día con nosotros en nuestra forma de leer las cosas también, no solamente desde el punto de vista de las políticas públicas. Una segunda manera de entender el territorio es la vertiente jurídico-administrativa, y desde el punto de vista político-administrativo. Y allí es la que yo creo que nos movemos la mayoría inconscientemente. O sea, nosotros pensamos que el territorio, o muchos pensamos o piensan que el territorio es aquel espacio delimitado por una autoridad formal. El territorio comunal, donde hay un municipio, que está en la ley, ¿cierto? Sobre todo el Estado. Y la tradición de esta idea del territorio como espacio político-administrativo, básicamente es la idea del Estado-nación. O sea, un espacio con límites claros, donde se ejerce un poder completo, donde la soberanía se ejerce y el control sobre el espacio se ejerce totalmente. Esta es una segunda idea acerca del territorio. Entonces, el territorio nacional, eso lo escuchamos hablar todos los días, el territorio nacional, el territorio comunal, qué sé yo, es como lo que está en el sentido común nuestro. Territorio es aquel espacio donde existe un control formal, un poder jurídico, político-jurídico formal, que está controlando y definiendo los límites de ese territorio. Y esa es una forma extendida y que ha sido bastante dominante. Y luego, en los últimos años, a partir de la geografía crítica sobre todo, se empezó a discutir, desde los años 70 en adelante, 60, 70, otra idea de territorio, una idea un poco más compleja de territorio. Y en esta idea, el territorio no es ni solamente el soporte natural, el soporte físico donde ocurren las cosas, pero tampoco solamente es un espacio definido por una cierta autoridad político-administrativa, sino que el territorio es un espacio, o es el espacio construido a partir de prácticas y significados de las personas y de las relaciones entre las personas. Aquí explotó la cosa, porque esto significa que el territorio no es una cosa física solamente, o natural, no es una cosa jurídica o administrativa, sino que tiene que ver con lo que hacemos en el espacio. Tiene que ver con las relaciones que tenemos en el espacio, con la forma en que nos relacionamos, con las prácticas cotidianas en las que nos involucramos, y además con la forma de concebir las cosas, con la forma de pensar, de darle significado al lugar donde estamos. Entonces, la conclusión de esto es que si el territorio es el espacio donde desenvolvemos la vida, donde se producen las relaciones sociales y donde construimos los significados acerca de esas relaciones, significa que hay una acción que puede denominarse, algunos le llaman territorialidad, que es la acción de producir el territorio. Y esa acción de producir el territorio, es decir, primero el territorio se produce, no es que esté ahí dado. El territorio, en esta perspectiva, se produce sistemáticamente.
se produce, se construye y se destruye permanentemente. Y el actor y los actores que construyen el territorio, que hacen la territorialidad, es decir, que ejercen poder o influencia a partir de sus relaciones y de su significación sobre el espacio, no es solamente el Estado. No es solamente el Estado a través de su ministerio o los municipios o el gobierno regional. Somos todos los actores que ocupamos, vivimos, experimentamos el espacio. Entonces, pasamos de una idea estática de territorio, donde hay un poder que domine, que construye ese territorio y lo define, a una idea donde el territorio es una construcción permanente, una construcción, una reconstrucción permanente, basada en las relaciones entre actores, relaciones de poder entre actores, y además donde también tienen que ver los significados que asociamos a ese espacio y a ese territorio. Por lo tanto, ya no hay un territorio, hay múltiples territorios. Hay múltiples actores territoriales, hay múltiples formas de construir territorio. De hecho, en el mismo espacio pueden convivir muchos tipos de territorios, muchos territorios al mismo tiempo. O sea, en el mismo espacio físico pueden convivir muchos territorios diferentes, porque hay muchas territorialidades diferentes, es decir, muchas prácticas que construyen al mismo tiempo un territorio. Entonces, imagínense, yo lo voy a poner un ejemplo más cotidiano, una plaza como espacio físico. Una plaza es un territorio en la mañana, cuando la gente la cruza para ir al trabajo, ¿cierto? Y se detiene a conversar, a fumar un pucho, gente que se detiene a esperar a un colega, qué sé yo. Hay una ocupación y una significación de ese espacio determinado que lo hace, que le da un tipo de territorialidad, que lo transforma en un tipo de territorio. Ese territorio al mediodía es otro, cuando la gente llega a comer, hay gente que hace picnic, qué sé yo, y le da otro uso. En las tardes llegan los niños, salen del colegio, y se llena la plaza de niños jugando, y ese territorio, y ese espacio ya no es el mismo territorio, es un territorio diferente porque la práctica y el uso y el significado cambió. Y en la noche, bueno, la cervecita, el cigarrito, lo que venga, la conversación, los grupos de jóvenes, qué sé yo, y cambiaron los actores, cambiaron las prácticas, cambiaron los significados y cambió el territorio. Un mismo espacio con múltiples formas de territorialidad da origen a múltiples territorios. Y eso ocurre en la ciudad también, en un barrio, en una población, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera idea que quería destacar yo es que esta idea de territorio ha evolucionado y que hoy día estamos en un momento en que el territorio se entiende como una construcción social a partir de relaciones de poder y de significados, donde también influye el poder, que existen tantos territorios como actores que están construyendo el territorio, que en un mismo espacio pueden existir diversas formas de territorialidad y por tanto de territorio, que muchas veces están en pugna y muchas veces están en tensión. Tercera idea. A partir de este par de ideas bien sencillas, es que nosotros empezamos a mirar lo que pasa con lo vecinal, como le decimos nosotros. No decir lo barrial, porque ahí tenemos una diferencia, pero lo vecinal o lo comunitario territorial, es decir, las relaciones comunitarias, es decir, las relaciones asentadas, un poco como decía Héctor, no ni en el mercado ni en el Estado, sino que a partir de vínculos que ponen a las personas como fines en sí mismos, interactuando para satisfacer sus necesidades, más allá del Estado y del mercado. Y sus organizaciones, o sea, las comunidades y sus organizaciones, han tenido históricamente en Chile formas diversas de territorialidad, es decir, de tener control y de producir territorio. Entonces, así como hay diversos tipos de territorialidad, también hay lo que para nosotros son las territorialidades comunitarias, o las territorialidades vecinales, por decirlo de otra manera. Desde los años 30, 40 en adelante, en Chile se empezó a producir un proceso muy fuerte y ascendente de organización social territorial, poblacional, barrial, sobre todo urbana. Un proceso digamos, de emergencia de un nuevo actor, el poblador, la pobladora, y sus organizaciones,
que empezaron a, con su práctica y el significado que le daban a su acción, empezaron a definir un espacio territorial propiamente vecinal o poblacional o comunitario. Podemos discutir de ahí cuál es la mejor manera, creo que estas tres pueden convivir perfectamente. O sea, se empezó a construir una territorialidad desde abajo, una territorialidad poblacional o comunitaria, que empezó a agarrar fuerza hasta que en el año 68, 1968, pasaron muchas cosas antes. En el año 1968, en el gobierno de Frei Padre, producto de la propia movilización y el propio despliegue de estas territorialidades vecinales, comunitarias, de esta propia forma de hacer, de construir las ciudades desde abajo, se promulga una ley que es inédita en Chile, que es la ley de organizaciones de junta de vecinos y organizaciones comunitarias, la ley del 68, que hace poquito cumplió 50 años. ¿Me dan un segundito? Tengo un problema con el perro que quiere salir. Gracias. Un perro un poco exigente. Entonces, el año 68 se promulga esta ley, controvertida por varias razones. La gente de los municipios decía, están afectando el poder de los municipios, otros decían la democracia cristiana quiere controlar la organización, etc. Hay múltiples cosas, pero lo cierto es que esta ley no es producto de una decisión de alguien, sino que es producto es una forma de reconocimiento de un proceso ascendente de articulación y empoderamiento comunitario, vecinal, de la construcción de una territorialidad, es decir, de un poder de producción de espacio local que venía siendo cada vez más fuerte en los últimos años, hasta que el año 68, como digo, se promulga la ley. Una ley como hoy día no nos imaginamos. O sea, una ley que permitía que, bueno, primero le daba a cada unidad vecinal, definía que la comuna estaba dividida en unidades vecinales, y que en cada unidad vecinal había una organización comunitaria vecinal que articulaba lo territorial y lo funcional. No eran solamente la Junta de Vecinos, eran otras organizaciones participando de un poder a nivel de una unidad vecinal. Y además esta orgánica tenía la capacidad y el derecho, la atribución de discutir con la municipalidad planes anuales de desarrollo, tenía la potestad de incidir en la discusión del plan de transporte público, o sea, el recorrido de los buses, qué sé yo, tenía la capacidad de crear cooperativas de trabajo de todo tipo, tenía la capacidad de conseguir préstamos nacionales e internacionales para obras urbanas de adelanto. Tenía un conjunto de atribuciones bastante inimaginable hoy en día. Luego de esto, el año 71, se produce otro hito que viene al caso mencionarlo ahora por el momento en que estamos. En el año 71 se produce una reforma constitucional que tiene dos aspectos que son súper relevantes para este tema. Uno, se garantiza el derecho constitucional a la participación. Es la primera vez que se hacía en Chile, ¿no? Y segundo, se da reconocimiento constitucional a las organizaciones comunitarias como espacio de participación. Es decir, de alguna manera, con todas las cosas buenas y cosas malas y con todos los claroscuros, el año 71, esta reforma constitucional cierra de alguna manera institucionaliza una relación entre el Estado de Chile y las comunidades territoriales en que se reconoce la relevancia y la centralidad de lo comunitario territorial en la construcción de la democracia y el desarrollo de este país. Eso se terminó el año 73. Este proceso se terminó el 73, las organizaciones vecinales fueron intervenidas, primero reprimía, luego llegaron a intervenir hasta el 89, hasta el 88. Pero el año 80, con la Constitución, no solamente obviamente se eliminó el derecho a la participación, sino que también obviamente se eliminó
el reconocimiento constitucional a las organizaciones comunitarias como vía de acceso privilegiado a la participación de la comunidad en el desarrollo nacional. El año 89 se promulga, se deroga la ley del 68, antes de dejar los militares el poder, deroga la ley del 68 y ponen una nueva ley de Junta de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. Y lo que hace esta ley, entre otras cosas, aparte de quitar todo el poder a las organizaciones, todo poder, o sea, las organizaciones, desde la Constitución en adelante, de los 80 en adelante, las organizaciones y las personas en Chile tenemos el derecho a ser oídos. Y ese es el derecho que tenemos, en términos de participación. Básicamente el derecho a ser oídos. Entonces, impone una nueva ley de Junta de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que le quita todo poder a la organización comunitaria y territorial, pero además hace otra cosa. Dice, en cada unidad vecinal deberán haber al menos 3 juntas de vecinos. Y comienza en Chile el proceso más intenso de fragmentación comunitaria y organizacional que ha vivido este país. Comenzó el año 89 y se prolongó durante los gobiernos post-dictadura, a partir de múltiples formas. O sea, la ley no se pudo cambiar porque la Constitución del 80 no lo permitía. La Constitución del 80 solamente hablaba de los cuerpos intermedios, esta idea de los cuerpos intermedios. El Estado reconoce los cuerpos intermedios, o sea, cualquier agrupación de ciudadanos que persiga ciertos fines, un cuerpo intermedio. Entonces, una junta de vecinos está en el mismo nivel del Mercurio, que es un cuerpo intermedio para la Constitución del 80, o la Confederación de la Producción y del Comercio, que también es un cuerpo intermedio. Entonces, el Estado de Chile, como decía, termina su pacto con el tejido comunitario, elimina, lo borra del mapa del poder completamente, lo elimina del mapa del poder y termina esta alianza, por decirlo así, o este puente que se había construido entre lo comunitario y la sociedad, en términos del rol que tenían estas comunidades en la construcción del proyecto nacional. ¿Qué tenemos hoy día después de bastantes años de democracia? Como dije, la ley, la ley que rige las organizaciones comunitarias en Chile no ha cambiado en lo sustantivo porque la médula está en la Constitución del 80, o sea, para cambiar esto hay que cambiar la Constitución, por diversas razones. Y hoy día lo que tenemos, y ustedes ya aquí lo saben mucho mejor que yo, uno tiene hoy día espacios urbanos o rurales, pero sobre todo urbanos, donde en la antigua concepción de lo comunitario vecinal podría haber habido una organización territorial fuerte. Hoy día tenemos 20 juntas de vecinos, o más. En una unidad vecinal, 20 juntas de vecinos. Cada una trabajando, en general, lo digo y lo repito porque yo sé que hay muchos casos que van en otro sentido, pero en general, trabajando cada uno por su lado, desarticuladas unas de otras, pero además desarticuladas del otro tejido comunitario del territorio, que son las organizaciones funcionales, y además desacopladas de todas las otras organizaciones informales que existen en el territorio. Entonces, la fragmentación llega a ser máxima en algunos casos. Las juntas de vecinos separadas entre sí, ellas separadas del tejido temático o funcional, o de las organizaciones funcionales, y de todo el tejido informal. Por razones históricas que no vale la pena explicar aquí, además se produjo desconfianza entre estas organizaciones. Entonces hoy día se encuentra uno que el espacio vecinal o el espacio comunitario está fragmentado, pero además, como se les quitó todo poder a las organizaciones y se las buscó domesticar para que fueran vehículos de la política pública y sobre todo de las políticas municipales, tenemos además de territorios, espacios vecinales fragmentados, tenemos espacios vecinales despolitizados, es decir, con poca capacidad para construir agenda de futuro, con poca capacidad para tematizar y problematizar cuestiones que están más allá del metro cuadrado de la propia población o de la villa, pensar, por ejemplo, en las pensiones, en la salud, qué sé yo, o en una forma de desarrollo, como decía Héctor. Es decir, si uno hoy día piensa cómo este proyecto del buen vivir se entronca en nuestra realidad comunitaria, uno tendría que decir que en general hay un escenario difícil por 2 razones. Primero, porque hay mucha fragmentación, lo que impide construir alianzas y redes que escalen y permitan configurar territorios
mayores, más amplios, y segundo, porque tenemos un tejido vecinal y comunitario despolitizado, es decir, que considera que la agenda que hay que llevar adelante es la agenda de los temas de la reproducción cotidiana de la comunidad y no la transformación de la sociedad. Entonces, volviendo a la idea de territorio, tenemos territorialidades comunitarias fragmentadas y despolitizadas. Veníamos de un proceso de territorialidades comunitarias empoderadas, articuladas y políticas. Entonces se cortó el 73 y de aquí, del 73 hasta ahora, lo que hemos tenido básicamente es lo contrario. Una territorialidad, o sea, una capacidad de control sobre el territorio muy fragmentada y con poca capacidad para construir proyectos de futuro. Lo último que quiero decir es que esto yo creo que ha ido cambiando, yo creo que hay ha venido cambiando en los últimos años, y un punto de inflexión se produjo el 18 de octubre, donde si uno escucha y participó en conversaciones en diferentes lugares, y ustedes lo demuestran también con sus organizaciones, la idea de territorio volvió a posicionarse en el discurso. Hay asambleas territoriales, hay colectivos territoriales, hay articulaciones, o sea, la idea del control, de cómo nosotros controlamos, tomamos control sobre el entorno, sobre el espacio, volvió a ser un eje de la discusión comunitaria y vecinal. Las ollas comunes también son una expresión de lo mismo, de soberanía y de control. Y además, por lo menos en Talca, yo creo que en todas partes, y a lo mejor mucho más que en Talca, las organizaciones vecinales, sin quererlo, se tuvieron que meter, algunas veces sin quererlo, porque los dirigentes de algunos vecinales no querían, pero sus asociados los llevaron a eso, se empezaron a meter al tema constitucional, empezaron a debatir, y por lo tanto, así como se empezaron a articular las organizaciones vecinales, también comenzó un proceso incipiente de politización. Como dice la Pati Boyko, con P mayúscula, es decir, a volver a pensar que en el espacio local, territorial, comunitario, se puede pensar también el país, cosa que no estaba en la agenda anteriormente. Entonces yo creo que viene un proceso ascendente que está conectando lo comunitario territorial con la reflexión país, que este proceso fue acelerado el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre, y que se ha expresado en la pandemia, y que hay que seguirlo acompañando y empujarlo con más fuerza de aquí en adelante. Muchas gracias. Eso quería aportar en esta primera parte. Muchas gracias, Francisco. Patricia, entonces te ayudo a compartir. Vamos a continuar con Patricia. Voy a compartir el documento que me enviaste. Mientras sube la presentación rapidita, estaba pensando en el objetivo general del diplomado, ¿no? Que es articular a las organizaciones como actores también para pensar en un proyecto de territorio orientados por el buen vivir. Yo creo que la única manera de levantar una alternativa a este modelo neoliberal tan aplastante que nos ha dividido, segregado, segmentado, que nos ha individualizado en los sueños, es justamente esto, de poder asociarnos y poder generar muchas conversaciones entre los distintos organizaciones, actores que estamos en un territorio y poder identificar los sueños comunes. Uno de estos puede ser bajo este paraguas del buen vivir, con las nociones y las acepciones que podamos tenerlas desde este país más urbano y tan desarrollado, digamos, modernizado. Pero yo creo que coincido con Pancho, no ha sido en mi caso uno de los temas más fuertes de esto del buen vivir, pero creo que si hay algún espacio y alguna posibilidad de avanzar hacia allá, pero como alternativa a este modelo neoliberal, es justamente provocando estos espacios de encuentro y de conversación entre todos nosotros y en particular en los territorios. Yo lo que quiero contarles es que esto que señala Francisco en su reflexión y en sus aportes, territorio, territorialidad, y un poco la historia de cómo se tuvo poder en los años 60 desde el mundo poblacional, cómo se le quitó poder y cómo
la Constitución del 80 terminó siendo regresiva para fortalecer los espacios territoriales locales y poder hacer de ellos un primer espacio de democracia real y de construcción de los territorios, nosotros en este proceso y pudimos entre el año 2014 y 2016 y un poquito hasta el 2017 desarrollar un trabajo que denominamos territorio de acción colectiva, que lo hicimos en 3 sectores del sector norte de la ciudad de Talca. Entonces, muy brevemente, contarles un poquito esta experiencia de articulación vecinal y de territorio. Contarles también que eso está en la primera parte de este libro, que va a estar, digamos, que lo vamos a trabajar un poco como tarea en las sesiones directas que vienen un poco más adelante del módulo. Y quizás en la lámina de antes, perdón que regrese, me estoy refiriendo a este documento, que es un manual que lo hicimos posterior a esta experiencia que estamos trabajando, y que todo esto está en internet y va a ser material de consulta. Entonces, volvamos a la lámina, voy a referirme a esto, pero primero quiero contarles un poquito, porque esto que vamos a contarles no es producto teórico, sino que es producto de un proceso real, concreto, con actores reales, con organizaciones sociales, comunitarias, de 3 territorios en el sector norte de la ciudad de Talca, como dije, llevados a cabo entre el 2014 y 2016 en forma sistemática. Y es una experiencia que le hemos articulado entre SUR, la Corporación de Estudios Sociales y Educación, y la Universidad Católica del Maule, a partir con los amigos del Centro de Estudios Urbano Territoriales. El siguiente, Marcelo. Esto es una foto, digamos, es una imagen de los 3 territorios con los cuales hemos trabajado en Talca en esos años señalados. Los 2 primeros, los del medio y el de arriba, son la Faustino González, o con también la unidad vecinal, que corresponde a una unidad vecinal, es la unidad vecinal 22, y en la parte de arriba está una parte de la unidad vecinal Cancha Rayada, que corresponde al territorio donde estaban los bloques de departamentos construidos en los años 90, digamos, departamentos de 42 metros cuadrados, una zona bastante deteriorada, muy estigmatizada. ¿Ah? Esto, si ustedes ven, esta línea negra es la línea férrea, y la línea roja, la primera que está a la mano derecha, es la Panamericana, ¿ya? Estos 3 territorios no tienen conectividad entre ellos, no tienen. O sea, es como la planificación urbana, ¿no? Que es una planificación también hecha desde los intereses de las empresas inmobiliarias, que son dueñas del suelo, que no respetan la función social del suelo, y que van construyendo en función de hacer negocio con las viviendas, la vivienda social, el mercado del suelo, etc., ¿no? Entonces, en este sector trabajamos desde el año 2014 con los 2 territorios, el de la mitad y el de arriba, y en el año 2015 se suma el más grande, este primero, que está entre la Panamericana y la línea férrea, que se suma al proceso. Este proceso lo denominamos territorio de acción colectiva, y vamos a contarles un poquito las características que pusimos en juego, digamos, en el trabajo. Varios de los... ¿Cómo fue posible que nosotros entráramos? Primero porque había una alianza y un trabajo conjunto con la universidad hace muchos años. Nos conocíamos nuestros estilos de trabajo, nuestras apuestas. Y como parte de ese trabajo también teníamos vínculos con líderes, mujeres, hombres, dirigentes y dirigentes de estos 2 territorios, que es la unidad vecinal, la Faustino González y las Américas, el sector de las Américas. Los 3 territorios tienen en relación a la ciudad, tienen una ubicación bastante beneficiosa, porque están bastante cerca del centro histórico de la ciudad. No es que estén en los extramuros de la ciudad, están en una condición bastante positiva, digamos, en el sentido. El problema es que tienen una pésima conexión con la ciudad y una pésima conectividad entre ellos.
En esos 3 años desarrollamos varios procesos paralelos, formativos, me voy a referir un poquito más adelante, desarrollando algunas competencias para mirar los territorios, o una línea de trabajo asociativo, de articulación entre las personas, una línea de trabajo político, prepararse para, a partir de un diagnóstico, hacer una negociación con las autoridades, y también un fuerte trabajo comunicacional hacia el interior de la comunidad y hacia los distintos actores que estaban en el territorio. Rápidamente, digamos, ¿qué es lo que consiguen los territorios en términos gruesos en su relación con la comunidad después de haber armado su diagnóstico colectivo, de haber generado su agenda de trabajo, haber negociado con las autoridades y haber conquistado algunas cosas dentro de esos 3 años? Después hay otras conquistas, pero dentro de esos 3 años, por ejemplo, en el caso de las Américas, el plan de regeneración urbana del gobierno 2 de Bachelet, que definió 5 intervenciones en conjuntos de vivienda social deteriorados a nivel nacional, cuando llega la ministra Zabal a las Américas, en Talca, encuentra una mesa de trabajo, producto del programa Territorio de Acción Colectivo, una mesa de trabajo que coordinaba a todos los conjuntos de vivienda social de los blogs. Y entonces ahí se instala el programa de regeneración urbana que logra abordar el problema de 1.180 departamentos de vivienda social con un promedio de 42 metros cuadrados, donde vivía un montón de gente. Estamos hablando de una población de 8.000 habitantes, pero en este sector son 1.180 departamentos de esas características físicas, con un deterioro terrible, con un problema de estigmatización muy fuerte, con lo que ustedes ya conocen que pasan en todos estos sectores poblacionales, que es presencia de droga, inseguridad, etc. Fuerte, fuerte, fuerte. Un 64%, en el caso de las Américas, 64% de la población en condiciones de vulnerabilidad. 11 villas y poblaciones, cada sector, cada bloque con su junta de vecinos, su comité de vivienda. Vuelve. En el caso de la Faustino González, bueno, y ese programa de regeneración urbana empieza a tener sus resultados, se demora mucho tiempo, dije yo, pero el ministerio lo asumió y acaban de entregar uno de los blogs, digamos, a las familias. En el caso de la Faustino González, que es el sector que está al medio y que coincide con una unidad vecinal, la unidad vecinal 22 Arturo Prat, estamos hablando de aproximadamente 10.000 habitantes. Cuando empezamos este trabajo eran aproximadamente 19 villas o poblaciones, por lo tanto 19 juntas de vecinos, más las organizaciones sociales comunitarias temáticas, digamos, que conocemos, de salud, educación, cultura, deportes, etcétera, de jóvenes, donde más o menos el 56% de la población está en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de la Faustino González, la obra emblemática de lo que logra la comunidad articulada y organizada es la construcción de un parque de casi 12.000 metros cuadrados, que hasta entonces era un bandejón, un peladero de barro en el invierno, de acumulación de calor y de polvo en el verano, inmenso, largo, que además separaba el sector antiguo de la comunidad con el sector nuevo de las viviendas sociales construidas post-terremoto del año 2010, y donde habían llegado un montón de familias a habitar el conjunto de lo que se denomina las vías del parque. Vías del parque 1, vías del parque 2, vías del parque 3, vías del parque 4. Ustedes saben cómo se construye en este país por etapas para no pasarse de los 160 unidades de vivienda y no pasar la evaluación ambiental, digamos, de impacto ambiental, el DIA, famoso. Entonces, vi el Parque 1 y el Parque 2, San Francisco 1, 2, 3, esto es lo que está detrás, digamos, de esta lógica. De un parque que además fue diseñado por la comunidad, con apoyo de arquitectos con harta sensibilidad en este tipo de obras de integración de la comunidad,
y que ya está en uso y que fue financiado por la municipalidad. Y el tercer sector, que, que en realidad son dos unidades vecinales, la unidad vecinal de O'Higgins y la Taburuaga, que tiene más o menos 11.000 habitantes, aquí no hubo ninguna obra de infraestructura, ninguna obra urbana, digamos, como hito. Como les digo, han habido un montón y un conjunto de otras iniciativas que se han ido plasmando en la negociación entre la comunidad organizada y las autoridades, hasta el día de hoy, sino que acá la gente detectó que no tenían una adecuada convivencia e instauraron el Día de la Unidad Vecinal. Un día al año, fiesta, ¿ah? A propósito de lo que señalaba Marcelo. Quiero comentarles que el programa Territorio de Acción Colectiva estaba muy orientado a problemas sociourbanos, ¿ah? Pero nosotros creemos que el modelo, la forma como fuimos trabajando y los componentes que tiene esta intervención da para poder incorporar otro tipo de aspectos en la vida de los territorios. Bueno, ahí están las obras más emblemáticas, digamos, que sola, cada junta de vecinos jamás en las Américas hubiera logrado que el plan de regeneración urbana resolviera el problema de la ampliación de los departamentos, de los 1.180 departamentos. Esto se logró porque la gente se articuló en el contexto de este programa Territorio de Acción Colectiva. En el caso de la Faustino González, el parque fue posible, fue financiado por la municipalidad, platita del bolsillo, porque también existía esta organización que se articuló en función de abordar esta problemática que era muy sentida por la comunidad. Hoy tienen parte de los elementos del diagnóstico, empiezan a resolverlos. Tienen una junta de vecinos que está habilitada, se van a instalar los carabineros con un puesto, qué sé yo. Al final del programa pasó una cosa muy interesante. Así como hay 3 territorios, empezaron los 3 territorios a conversar entre sí. Los 3 territorios en total suman aproximadamente 30.000 habitantes. Eso significa el 10% aproximadamente de habitantes de la ciudad de Talca. En un sector, o sea, vamos sumando. Ya no es una junta de vecinos que pide algo, sino que son el conjunto de organizaciones de un territorio que se articula y consigue obras de una envergadura que no lo hubieran podido hacer de manera individual. Y segundo, empiezan a mirar el territorio en su relación con la ciudad y en el vínculo que tienen unos con otros y empiezan a detectar problemas que una junta de vecinos sola tampoco puede detectarlos. Miren ustedes, todas estas líneas azules son canales de agua. Canales de agua que se llenan de basura, que se desbordan en el invierno y que atraviesan todo ese sector de la ciudad. No es problema de una junta de vecinos, tampoco es problema de un solo territorio vecinal. Congrega a muchos más territorios. Y la gente empezó a hacer un trabajo alrededor de estos 3, de estas problemáticas que eran comunes a los 3. En fin, podemos pasar. Esto, bueno, solamente para decirles que lo mismo, que fuimos la Católica del Maule y Sur quienes estuvimos en este proceso de Territorio de Acción Colectiva, y a partir de esa experiencia que fue bastante exitosa, la universidad, en consorcio con nosotros, pudo postular al Fondo de Innovación para la Competitividad del año 2016, que son fondos que se entregan a las municipalidades, a las universidades, y se asignó este programa que lo que buscaba era, disculpen la pretensión, modelizar lo que habíamos hecho y hacer una propuesta que pudiera ser replicable en la región del Maule y quizás para a otras regiones también. Y ahí es donde surge este programa, este proyecto y este modelo, entre comillas, denominado Territorios Vecinales Innovadores. ¿Ah? Este modelo de acción territorial vecinal, que ya no es el TAC, que es el TAC evaluado, mejorado y propuesto como modelo que está en este documento, digamos, que lo publicamos en el año 2018. ¿Puedes pasar para no alargarme tanto? ¿Qué es lo sustantivo de acción territorial?
Uno, problematizar las escalas vecinales. No puede ser, por la historia que ha señalado el Pancho, divide y reinarás. Las organizaciones de las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, están todas fragmentadas, desarticuladas. Los fondos concursables son lo peor que pudo pasar para fomentar la competencia entre las organizaciones. Cada una, como puede, trata de conseguir las 4 chauchas para tener camisetas, etcétera, 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 de distintos recursos para repartir entre las 60 familias de la Junta de Vecinos o 120 en otros casos. Y entonces, lo que proponemos, y la idea de fondo, como hemos visto en las 3 territorios, es articular y mirar una escala distinta, donde los problemas son de una envergadura distinta, donde se comprende mejor la ciudad a partir de la posición y de la ubicación que tienen los territorios en ella, y se desnaturaliza la manera como se construye la ciudad. No es mi culpa que esté viviendo en un departamento de 42 metros cuadrados. Es el modelo de crecimiento de la ciudad que me empujó y que me metió en este cajón. Y por lo tanto, si me lo construyen así, lo pueden construir de otra manera. Entonces, esa desnaturalización, ese mirar y atreverse a tener una agenda propia para decir, hay otra forma de conocimiento, para decir, necesitamos esta forma y esta calidad de vida, es posible, pensamos nosotros, bajo la hipótesis de que podemos, si ampliamos la escala, podemos ser capaces de mirar la problemática urbana y comprender nuestro territorio, y hacer territorialidad, apropiarnos del territorio de una manera distinta y con mayor soberanía. Lo otro sustantivo del modelo es que generamos conocimiento vecinal, es decir, distintas organizaciones, ojalá la mayoría de organizaciones territoriales y vecinales y comunitarias, las que se dedican a ciertos temas específicos, de edad, de género, etc., genere un conocimiento sobre el territorio que lo saque de ese metro cuadrado donde trabajan o ese eje temático único que tienen como comprensión, y empiezan a encontrar una agenda territorial que los vincule. Cada organización va a seguir haciendo lo que siempre hace. Las juntas de vecinos tienen que cumplir ciertos papeles, entregar certificados, etc. Las organizaciones de mujeres, los clubes deportivos, cada uno va a hacer sus actividades, pero provocar que tengan en común un proyecto, una idea, una demanda colectiva, eso es posible si es que se articulan y empiezan a mirar, a trabajar y a operar en una escala mayor que la de la Junta de Vecinos. Esta generación de conocimiento debe llevar a provocar que la comunidad articulada tenga una agenda propia. Porque hasta ahora, y por lo tanto, esto que proponemos nosotros no es un programa de participación. Lo que nos propone el gobierno para ejecutar sus programas de política social es un programa de participación. El jefas de hogar, el deporte, la seguridad, con la comunidad, como decía Francisco, para ser oídos, pero nada vinculante. Entonces yo voy para hacer el show de que estoy en un programa participativo del gobierno, en la agenda del gobierno. ¿Cuál es mi agenda? ¿Cuál es mi punto? ¿Dónde no transo? ¿Qué es lo que no están viendo las autoridades? ¿Qué es lo que nosotros hemos conversado? Es esto, una agenda vecinal que organice y pueda hacerle seguimiento y pueda hacer demanda y memoria colectiva de los problemas identificados, de las gestiones que se han hecho con las distintas autoridades, y a veces solamente se necesita hacer una coordinación entre vecinos para poder empujar esta agenda. Lo otro es darle poder a la comunidad, y que yo me voy a sentar a la mesa con el empresario y con las autoridades. En el caso de Talca es una capital regional, entonces tengo las autoridades de gobierno, los Ceremi, y tengo al señor alcalde en este caso, y me voy a sentar de igual a igual, y les voy a decir, esperen un ratito, escuchen, esto es lo que queremos, y lo voy a explicar, y aquí está la foto, y le voy a decir cómo se aniegan los canales, cómo
tenemos problemas de conectividad. ¿Cómo es posible que en todo el territorio de la unidad vecinal Arturo Prat haya un solo acceso frente al hospital, una pista, unos autos para acá y otros para acá, el único acceso al territorio porque por acá está la línea férrea y por el otro lado está la Panamericana y los canales de agua? Encapsulado el territorio. Nadie vio la conexión entre el territorio y la ciudad. Por lo tanto, dar poder a la comunidad para que se plante de igual a igual o cada vez de igual a igual con las autoridades. No es fácil lo que estoy diciendo, porque el modelo opera en este otro sentido, pero si nosotros quisiéramos hacer link con las cosas que gatillan este proceso, este es uno de ellos. Lo otro es un proceso de difusión y de tener permanentemente habilitados, informados a la comunidad de lo que se hace. Podríamos pasar, digamos, como rápido, no se extiende mucho. Dale, Marcelo. Bueno, entonces, ya, esto es repetir, dale. Entonces lo que buscamos es una escala de incidencia que hoy no está siendo cubierta por las políticas de desarrollo urbano, que es una escala intermedia entre la Junta de Vecinos y la comuna. La comuna es el último nivel que reconoce la Constitución de administración, ¿no? Territorial, en el sentido administrativo. ¿Qué hay abajo? Una Junta de Vecinos. Entre medio no hay nada, hay una figura que es la unidad vecinal, que todavía no sabemos bien con qué criterio se delimita, y por eso nosotros estamos animados a generar articulaciones a escala vecinal y tener una Junta de Vecinos a escala vecinal, que es parte de la articulación que tenemos, pero no podemos seguir con esta absoluta división, digamos, y esta fragmentación que tenemos de juntas de vecinos. A propósito, hoy día en la tarde estuvimos conversando con alguien de Greenpeace sobre el agua, y esta persona nos contaba, así como puntualmente, en Quintero Puchuncaví, a propósito de este problema del medio ambiente, que en un espacio de unas 30 cuadras tiene 14 juntas de vecinos. 14. ¿Qué? Las empuja el PPD, las empuja la UDI, las empuja Renovación Nacional, porque frente al problema necesitan tener clientelismo, clientelar. Entonces, esto es insólito, dividir para reinar, y a quién se le hace flaco favor con esto. Entonces, agregar territorios, articular organizaciones, dale nomás Marcelo, damos adelante. Y ahí sale entonces acción territorial vecinal, que es lo que estamos proponiendo como modelo. ¿Ah? Voy a señalarles que tampoco inventamos la pólvora. Hay muchísimas experiencias, decía el Pancho, de mesas, coordinadoras, etcétera, que quizás lo novedoso nuestro es el énfasis que le ponemos en la escala territorial. Pero lo que buscamos sí es esta articulación, mirar esta escala y reponer el poder de las organizaciones articuladas reponer su poder para dirigir, identificar sus problemas y dirigir y orientar la inversión pública, en este caso, que fue la experiencia, para resolver los temas según las necesidades que había visto la gente. Reponerles ese poder. Dale, bueno, dale si esto es mirar la ciudad. El modelo, entre comillas, tenía como 4 componentes, que lo vamos a desarrollar un poco, pero nos vamos a fijar más en uno que en los 4, que son componentes que no van ni paralelos ni son secuenciales. A veces van de la mano, a veces son secuenciales, a veces se acoplan unos a otros, también depende de la dinámica territorial. Uno, hay una línea formativa y de producción de conocimiento local. Es decir, participantes como las personas que están participando en este diplomado trabajan ciertas nociones que cuestionan la realidad, que la enriquecen, que movilizan y que adquieren también un poder más estratégico para imaginar las soluciones, digamos, que requieren. Hay herramientas técnicas, conocimientos, prácticas, etc. Una de las cosas que más nos sirvió, podemos hablar de varias, pero una de las cosas que más nos sirvió en este proceso formativo fue recorrer la ciudad. Había gente que jamás había ido al barrio alto de la ciudad de Talca. Y ahí entonces detecta, ¿por qué si yo no tengo paradero? O mi paradero se vino abajo con las últimas lluvias hace 3 años, y no tengo paradero.
y por qué en este lado los paraderos son de vidrio, bonitos, con basurero al lado. O sea, ¿por qué esa desigualdad? Y ahí empieza, en este proceso formativo, esta sensación de detectar la injusticia, detectar que hay ciertos territorios que están con cierta infraestructura y servicios y otros no, como yo. Si se puede allá, ¿por qué no se puede en mi territorio? Un proceso formativo muy potente, digamos, que nos entusiasmó harto y nos permitió también llegar a reforzar ciertas ideas o intuiciones que teníamos y que están plasmadas acá. La segunda es una línea asociativa, esta articulación del territorio vecinal en torno a este diagnóstico y una propuesta de imagen colectiva, articular, juntar, sin quitarle a cada uno su identidad y su función en el territorio, pero respecto al territorio, una mirada común y una agenda propia. Un tercer componente que es este componente político, que es poder negociar la agenda territorial con actores públicos y privados, y algo que nos funcionó mucho y que por lo menos está aprobado en ciudades intermedias, y en el caso de Talca, que puede ser Valparaíso también, que es que todas estas experiencias tuvieron eco, o sea, lo buscamos, pero tienen más fácil eco en los medios de comunicación que, por ejemplo, en una ciudad como Santiago, que todas estas experiencias se pierden como muy rápidamente. Entonces, lo comunicacional fue muy importante y entre otras cosas, nosotros trabajamos mucho la importancia de la rendición de cuentas, o sea, la cuenta pública de la articulación hacia la comunidad. ¿Pasa una más? El proceso, más o menos 2 años y medio, 3 años, un proceso de instalación en el territorio, donde los organismos ejecutor, ahora lo veremos más adelante, ayudamos a hacer un primer diagnóstico, pues la comunidad prepara su propio diagnóstico, lo valida en la comunidad, un programa de ejecución, digamos, donde se capacita, se genera el diagnóstico, se constituye la mesa territorial, que en el componente asociativo es clave, y lo que quisiéramos trabajar con más fuerza en la sesión que nos corresponda, que es esta idea de la mesa territorial, la mesa y la red de vecinos, que son dos instancias, dos espacios distintos. O sea, en la mesa están los que se enganchan con el proceso, los que tienen algo que aportar, los que quedan prendidos, y después están los ciudadanos que digamos que van a ciertas actividades, pero por distintas razones no tienen, digamos, esa militancia de estar permanentemente en todas las actividades de la mesa. Y después hay una etapa como de desacoplamiento. Dale, Marcelo. Los actores, en el caso nuestro estábamos como organismo técnico facilitador, en esta propuesta, 2 externos, la universidad y SUR, la ONG, y este espacio que se llama la mesa de trabajo territorial, la mesa de coordinación territorial de cada territorio, con la red de vecinos, la red territorial, donde hay vínculos más fuertes con unos, débiles, digamos, con otros, pero esta noción de red territorial y de mesa territorial animadora, empujadora, que hace el seguimiento y que es capaz de estar informando permanentemente a los vecinos y vecinas del proceso. Y el tercer actor, digamos, son las instituciones públicas y privadas. Bueno, y ahí para terminar, digamos que esto que hicimos, que tuvo sus resultados y que después lo modelizamos, dada la experiencia que hay en el país, como decía el Pancho, hay bastantes espacios ya en distintos territorios, de mesas de articulación, de coordinadoras, de colectivos, digamos, que han empezado a agruparse y a hacer su trabajo. Nosotros pensamos que esto se puede desarrollar, digamos, en lo grueso, y respetando las particularidades de cada territorio y de la dinámica de cada comunidad, se puede hacer en los 2 meses y medio, 3 meses, adaptándolo, o puede ser tomado por partes. O sea, se puede hacer tranquilamente, ¿no? Lo dejaría acá. Entonces esto es ir contracorriente, esto es como reponer el poder
el poder soberano de las organizaciones, y por eso es importante que en la Constitución quede nuevamente el reconocimiento del estatus jurídico y de atribuciones de los espacios territoriales vecinales, con un poder y una potencia, digamos, que apunta hacia lo colectivo y a dar protagonismo a las personas. Y creo que sería la primera escuela de democracia de fondo, el primer eslabón de democracia en la construcción de un país mucho más democrático que lo que tenemos ahora, porque nos han ninguneado, han sido absolutamente regresivos con las organizaciones territoriales, y tenemos que reponer ese poder. Acá hay una manera de, un camino. Bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias Francisco. Creo que del poder se trata, ¿no? Hemos hecho un recorrido histórico respecto a cómo se han venido constituyendo los conflictos a nivel histórico-estructural en nuestros territorios, donde hay reexistencia de la perspectiva del buen vivir como horizonte de lo social. Hemos avanzado respecto a entender la cuestión del territorio con una perspectiva de construcción, reconstrucción sociocultural, de ejercicio del poder también desde los propios territorios, identificando los elementos de fragmentación y despolitización, que han sido cuestiones que han venido siendo instaladas, digamos, por la violencia estatal, y tenemos un ejemplo bastante concreto, real, ¿cierto?, respecto de cómo esto de repolitizar o politizar con P mayúsculas, ¿cierto?, desde las propias, digamos, activaciones vecinales y de la acción territorial vecinal, creo que es una presentación que hemos diseñado como para introducir estos elementos y estas distintas escalas de análisis, tanto históricas, ¿cierto?, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de América Latina un poquito, y a nivel nacional y local, como para poder entender que el horizonte posible es justamente la activación territorial vecinal, digamos, y del ejercicio del poder popular. Así que muchas gracias, yo dejaría hasta aquí la presentación. No sé si Francisco o Patricia quisiera agregar algo más. Nada por mi parte. Gracias, Francisco. Patricia, ¿quisiera agregar algo más? No, me va a encantar poder compartir con las experiencias de los participantes, las participantes en el diplomado, digamos, en que han estado. Hay un montón de dificultades, el modelo es muy aplastante, estamos contracorriente, pero tenemos que sacar experiencias y aprendizajes de todo lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Sí, yo por temas de tiempo ya nos hemos extendido bastante dentro de la estructura de trabajo con ustedes. Ya la próxima clase vamos a trabajar con trabajo grupal, es decir, vamos a tener la posibilidad de dialogar y discutir más, ¿cierto?, en función de profundizar algunos elementos que nos van a permitir orientar uno de los, digamos, de los trabajos prácticos que más nos interesan, que tiene que ver con esto que se acaba de presentar, que es la posibilidad de construir agendas reivindicativas territoriales de cara al proceso que se nos viene, y por tanto ser coherente con el tema de nuestro objetivo central, que es propender hacia la asociatividad desde las distintas organizaciones territoriales y populares y culturales, políticas, etcétera, que están reapropiándose los territorios y están construyendo desde las propias prácticas cotidianas un mundo diferente, un mundo que es posible y que lo estamos haciendo, estamos tratando de hacer. Lamento por el hecho del tiempo que no nos da como para poder luego abrir un diálogo. Vamos a retomarlo entonces en nuestra próxima sesión. Y eso por mi parte, David o Tomás, no sé quién quisiera hacer el cierre. David, ¿estás por ahí? Dado que ya son las 8 de la noche, ¿sí? Sí, gracias. Estaba acá dentro de la clase. No, agradezco mucho a Marcela, a Patricia y Francisco por tan buena presentación. Creo que el tiempo se nos acortó precisamente porque igual que la presentación de los comentarios, hay muchos comentarios visualizados en el chat que es de buena importancia tenerlos en cuenta también en la grabación, aunque sea. Pero ya con eso podemos igual de todas formas en la próxima sesión
expresar precisamente, compartir precisamente las opiniones que están aclaradas y más que salgan sobre esos temas tan importantes para nosotros. Les agradezco mucho esta presentación, agradezco mucho también la participación de ustedes, como organizaciones, como personas también, y no más, no sé si algo más. Bueno, ¿ya nos despedimos? Sí, precisamente estaba... Ya, porque están todos así como expectantes. Bueno, sí les vamos a compartir las presentaciones. Ahí yo se las entrego a David y bueno, subimos al Drive y ahí es donde tienen el material de lectura. Ojo con la programación que hemos hecho para que vayan avanzando con algunas lecturas que puedan ir profundizando, porque ya se nos viene más el trabajo colectivo, ¿no? Grupal y de diálogo de aquí hacia adelante. Esta era una primera aproximación de las coordenadas y de los temas centrales que vamos a seguir desarrollando. Así que ahora sí. Ahora sí nos vamos. Quizás Ahora solo sí. una cosita, No, Marcelo. no vas. Marcelo, Dale. quizás solo una cosita. Están preguntando por el chat si es que hay alguna lectura o alguna tarea para la siguiente sesión. ¿Podrías indicarlo, Sí, por favor? claro. Hay una... Sí, o sea, entiendo que en el Drive está subido el programa, ¿no? Ahí tienen que leer... espera, déjame recordar. Bueno. Primero hay una pregunta que la tengo aquí, ¿ya? Que en realidad es la última, una pregunta para poder intencionar nuestro diálogo, que tiene que ver con esta idea del buen vivir y de las luchas, digamos, latinoamericanas y también de los territorios concretos, locales, el tema de lo que surge acá con la rebelión social sobre esta idea de hasta que la dignidad sea costumbre o se haga costumbre, ¿no? Hay un elemento bastante fuerte ahí de conexión con otras luchas en América Latina, y bueno, y la pregunta en general para poder compartirla y trabajarla más la próxima sesión, tiene que ver con que de qué manera podemos construir entonces territorios del buen vivir o con el horizonte del buen vivir, que es nuestro desafío principal para que vayan de alguna otra manera pensando en sus propias experiencias, cómo vamos a ir construyendo esto de la idea del buen vivir, porque no es un concepto que luego se toma y bueno, vamos viendo qué es lo que hay. No, al contrario, ¿sí? Vamos identificando ciertos principios y los vamos trabajando en la medida que vamos dialogando colectivamente. ¿Okay? Esa es un poco la pregunta. Yo les voy a mandar, para poder sistematizar mejor las actividades para la próxima clase, que hay una lectura de un texto que es justamente un artículo sobre lo vecinal, que escribió Francisco, Patricia, que están en el Drive y están en la programación, que entiendo que ustedes ya la tienen a mano, ¿ya? Y ahí también hay un video para que lo puedan ver. En la misma programación hay un videíto que es de la experiencia de activación territorial vecinal que se hizo ya en Talca, que puedan profundizar también al mirarlo, digamos, y que sea parte del proceso de formación que estamos llevando a cabo. Así que esas son las tareas, la pregunta de cómo vamos construyendo territorios del buen vivir, que es la pregunta transversal que vamos a ir trabajando colectivamente, y avanzar con esa lectura de ese artículo muy interesante sobre lo vecinal en Chile, y que vamos, digamos que va a alimentar la discusión próxima con Francisco sobre el tema de territorialidades, digamos, y avanzar hacia la idea de la gobernanza territorial, la gobernanza democrática, ¿cierto? El ejercicio del poder de las organizaciones, desde las bases, digamos, desde abajo. ¿Mm? Eso, Tomás. No sé si hay alguna duda, consulta. Gracias. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Que Muchas descansen. gracias. Chao, chao. Gracias. Sí, También cuídense todos. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Muy bien. Muy Gracias. bueno. Gracias. Pessoas com deficiência no trabalho. Isso aí falou claramente sobre Por ahí se escucha portugués, me é o que trae eu faço recuerdos. também, mas eu